Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a trabajar con las características de los imanes. Ya en un video anterior habíamos trabajado un poco acerca de esto, pero pues bueno, hoy vamos a verlo de manera experimental. Y para eso, pues bueno, yo tengo aquí unos imanes. Una de las características de los imanes es que van a tener un polo norte y un polo sur. No importa la forma que tenga nuestro imán, siempre van a tener un polo norte y un polo sur. Acá tengo otros, estos son partes de un imán, eran un imán redondo que fue separado, pero bueno, de igual manera tienen un polo norte y un polo sur. Y acá tengo unos imanes redondos que también tienen aquí ya ubicados cuál es su polo norte y cuál es su polo sur. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues muy fácil. Nosotros podemos identificar los polos de nuestro imán utilizando una brújula. La Tierra es como un gran imán, funciona como un gran imán, pero también tienen sus polos, tiene el polo sur y el polo norte. Y bueno, nuestras brújulas siempre apuntan hacia el polo norte magnético de la Tierra. Por lo tanto, si yo le acerco un imán y logramos que la aguja quede completamente atraída por él, entonces estaríamos hablando de que está siendo atraída por el polo norte y podemos señalar nuestro polo norte como tal en nuestro imán. Cuando nosotros acercamos el polo de nuestro imán a la aguja y esta gira completamente como lo vimos en este momento, entonces estamos hablando pues del polo contrario. Así es como nosotros podemos ubicar los polos de cada imán. Y pues bueno, los imanes siguen la ley de los polos magnéticos, que nos dice que si nosotros tenemos dos polos iguales, estos se van a rechazar. Entonces voy a acercar el polo norte al otro polo norte y miren, puedo irlo como empujando debido pues a que lo va rechazando. Sin embargo, si yo volteo mi imán y ahora acerco mi polo sur con mi polo norte, lo que vamos a conseguir es que se van a atraer. Lo mismo sucede con los otros imanes, no importa la forma del imán. Aquí tengo ya mi polo norte y lo vamos a acercar al polo norte del otro imán y pues vamos a tener un efecto parecido. Lo empuja pues porque lo va rechazando, son polos iguales, pero si yo volteo mi imán y ahora voy a poner en contacto el polo norte con el polo sur, pues vamos a encontrar un efecto totalmente contrario, ¿no? Porque ahora se van a atraer. Y lo mismo les voy a mostrar con estos imanes redondos. Tengo aquí polo norte con polo norte y pues bueno, miren, lo empuja. Sin embargo, si yo pongo mi polo norte con mi polo sur, se atraen. Y bueno, esa es la ley de los polos magnéticos. También les hablaba acerca de la inseparabilidad de los polos. Significa que todo imán va a tener siempre dos polos, va a tener un polo norte y un polo sur. Y si yo parto este imán, cada una de las partes nuevamente va a tener un polo norte y un polo sur. Esta es una fracción del imán, ¿verdad? Entonces, cada uno, aunque quedan separados, va a quedar con su propio polo norte y su polo sur. Cada parte del imán
tiene su propio polo norte y su propio polo sur, es decir, no se pierden los polos si nosotros separamos un imán. Automáticamente se van a convertir en imanes completos, cada uno con sus dos polos. Ahora bien, otra de las características de los imanes es que tienen líneas de campo magnético. El campo magnético es el espacio donde ejercen su capacidad de atracción o su capacidad magnética. Pues dependiendo del tipo de imán es la forma en la que este campo se encuentra, pero bueno, al final es un campo que está rodeando al imán y en el cual se puede observar el efecto magnético. Hay varias maneras de verlo. Ahorita nosotros vamos a utilizar un poquito de viruta de hierro o lo que pudiera ser un poquito de polvo de hierro. Lo obtuvimos en una herrería, es el polvo que queda después de cortar los instrumentos las cosas de hierro. Y pues bueno, vamos a utilizar un poco de esta viruta de hierro que ya tengo aquí preparada y un imán. Voy a utilizar un imán de tipo, a ver, tengo por acá un imán bueno, podemos usar cualquiera. Vamos a usar este imán pequeñito para que nosotros podamos ir observando las líneas del campo magnético. Voy a ir adicionando la viruta, bueno, el imán vamos a usar este. Es un imán en herradura y pues bueno, lo voy a colocar debajo de la hoja para que encima ustedes vayan viendo cómo se van formando las líneas del campo magnético. Vamos a utilizar algo más rígido, este plato, para que no se nos mueva tanto. Ahí está. Y ahora poco a poquito voy a ir adicionando la limadura de hierro para que nosotros podamos ir viendo cómo se forman las líneas del campo magnético, que se vayan pues mostrando el campo magnético de nuestro imán. Miren cómo se van. Quizás sea un poco complicado observarlas desde el celular, pero bueno, aquí ya se van dibujando las líneas y nos van dando una idea de qué forma tienen y cómo se encuentran distribuidos alrededor de nuestro imán. Ya está. Y bueno, ahora vamos a dar unos pequeños golpecitos para ayudar a que pues se vean con mayor claridad. Y bueno, quizá no sea tan visible para ustedes, pero bueno, aquí están. Vamos a tratar de acercar un poquito la imagen. Ay, a ver. Ahí está. Entonces se alcanzan a apreciar un poco. Y pues bueno, lo que nosotros queríamos es que pues ustedes pudieran observar estas líneas que se forman alrededor del imán y que nos representan pues justamente ese espacio donde el imán puede tener su efecto. Bueno, estamos teniendo aquí un poquito de problemas para sostener el teléfono, pero bueno, ya está. Y por último, vamos a hacer una pequeña actividad en la cual ustedes también muy fácilmente pueden observar el campo magnético de su imán. Para ello vamos a necesitar hilo, no importa de cuál. Yo en este caso tengo aquí un
segurito al cual he atado un pedazo de hilo y lo voy a sujetar con algo pesado. En este caso, pues bueno, yo voy a poner esto. Ustedes pueden poner cualquier cosa siempre y cuando que nos permita que nuestro hilo no se suelte, que quede sujeto. Y le voy a acercar uno de los imanes. Pues obviamente va a ser el segurito atraído por mi imán. Ahí está. Pero fíjense lo que voy a hacer en este momento. Lo voy a separar ligeramente, de tal manera que pues si ustedes son observadores van a notar que queda como suspendido, queda levitando prácticamente el segurito, ¿verdad? A una cierta distancia del imán. Y bueno, ¿por qué sucede eso? Pues porque está dentro del campo magnético del imán. No está directamente sujeto a él, unido a él, sino dentro de su campo magnético, y eso permite que nuestro segurito pues quede levitando. Es tan grande este campo magnético que incluso yo pudiese pasar, miren, un objeto, ¿verdad? Entre en medio. Aquí lo golpeé. Pero bueno, podemos pasar un objeto y se mantiene atraído. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Con el imán con el que hicieron la práctica anterior, van a ustedes a identificar cómo es su campo magnético. Bueno, en este caso, el mío es así. Voy a tomar una regla y voy a medir qué tan grande es el campo magnético de mi imán. En este caso es 1 centímetro, justamente 1 centímetro. Bueno, entonces ya tengo que mi campo magnético tiene pues aproximadamente, quizá un poquito más, ¿verdad? De 1 centímetro. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a dibujar mi imán. El imán que estamos utilizando, no importa cuál estés usando, no importa cuál es su forma, perdón, porque de todas maneras todos tienen un campo magnético. Y bueno, este es mi imán. Y alrededor de mi imán, ¿verdad? Voy a señalar ese campo magnético. Acuérdense que todos los imanes tienen pues el campo magnético de diferente manera, representados por líneas, pero bueno, al final este es el campo magnético más o menos de mi imán. Bastante grande, ¿verdad? Bueno, por eso es que puede atravesar a ciertos materiales. ¿Por qué? Porque pues si tu campo magnético es más o menos de 1 centímetro, en el caso de mi imán, y lo voy a poner a través de un material que tiene una medida menor a ese centímetro, pues cualquier cosa que yo ponga encima pues va a ser atraído por el imán, ¿verdad? Entonces puedo poner el mismo segurito y miren, lo puedo atraer con el imán, pues porque el campo magnético de mi imán es suficiente como para poder atraer el objeto a través del otro material. Pues bueno, esta va a ser su siguiente actividad. Van a como les decía, a usar nuevamente el imán que ocuparon en la actividad anterior, y vamos a medir el campo magnético. ¿Sale? Bueno, pues espero que estén bien. Seguimos en contacto.